una arteria, la cual provoca un sangrado a nivel cerebral. El evento vascular de tipo hemorrágico ocurre en menos frecuencia que el tipo isquémico. El isquémico ocurre como en un 80-85% Ok. y el resto, el 15% aproximadamente, es de origen hemorrágico. Dentro del hemorrágico están las causas traumáticas y no traumáticas. El día de hoy vamos a enfocarnos a las causas no traumáticas. Como su nombre lo dice, la traumática es porque hay algún traumatismo cranoencefálico que provoca como tal el sangrado. Y en las causas no traumáticas, pues también se les conoce las que son de origen espontáneo, que hay una ruptura de manera espontánea de una arteria en el cerebro, lo cual provoca ese sangrado a nivel cerebral. Ok, digamos que en resumen, el EBC hemorrágico es cuando ha causado un trauma o un evento del cual ahorita vamos a platicar, es que el cerebro pues literalmente le salga sangre, ¿no? O sea, lejos de no poder contener esa hemorragia, por así Exactamente. entenderlo. Ajá. ¿Existen algún tipo de diferencias en cuanto a el isquémico, el hemorrágico? ¿Se pueden detonar de la misma manera? Ahorita que vamos a platicar más de los factores no traumáticos, ¿tienen alguna similitud? O sea, ¿en alguna relación para desarrollar de isquémico a hemorrágico? Sí, tienen factores de riesgo similares. Hablábamos un poco también de la edad, del género, en el evento vascular de tipo isquémico, que es similar en el hemorrágico. Aquí influye un poco más el antecedente de la hipertensión, ya que cuando hay una hemorragia intraparenquimatosa a nivel del tejido cerebral, Ok. la principal causa es el hecho de que la persona padece hipertensión arterial y hubo un descontrol de la misma. Pero también existen otros factores de riesgo como el tabaquismo, y ahorita hemos visto también que ya hay inclusive factores de riesgo genéticos que pudieran predisponer a presentar una causa que se llama la angiopatía amiloide cerebral. Ok. Entonces, el depósito de amiloide se empieza a acumular a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arterias, y esto puede estar predisponiendo a que haya inclusive microsangrados, los cuales son asintomáticos en ciertos casos, o ya cuando hay eventos más grandes de sangrado, pues ya provoca un sangrado dentro de un lóbulo a nivel cerebral. Y esto se ha visto generalmente en personas de edad avanzada o inclusive ya cuando tienen una mutación en el gen de la apolipoproteína E4, que eso predispone a la presencia de estos microsangrados, lo cual predispone o nos da el diagnóstico de la enfermedad que se llama angiopatía amiloide cerebral. ¿Y cómo lo reacciona el cuerpo? Digo, ahorita que ya estábamos hablando de en sí los padecimientos tal cual, ¿cómo el cuerpo los empieza a expresar a que el cerebro está teniendo un evento, un EBC, que empieza a afectarse primero nuestra habilidad cognitiva o directamente habilidades motoras para que digamos que un paciente literalmente hay que llevarlo a urgencia por este Sí, tipo de situación? los dos son urgencias neurológicas, Ok. ¿sí? Entonces, las manifestaciones que van a provocar un evento vascular cerebral, sea isquémico o sea hemorrágico, dependen mucho de la localización del evento, o sea, en qué parte del cerebro, en qué parte del tejido cerebral está ocurriendo este evento vascular y obviamente que también el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos orienta mucho a saber qué manifestaciones va a presentar el paciente. Si cuando, por ejemplo, cuando es una hemorragia a nivel del hemisferio dominante, en el hemisferio dominante es donde realizamos ciertas funciones cerebrales como el lenguaje, ¿no? Está en el centro del lenguaje. Entonces, si ocurre en el hemisferio dominante y también en una región cerebral que donde se encuentra localizada el centro del lenguaje, pues una de las primeras manifestaciones que va a tener el paciente es una dificultad para hablar Ok. o dificultad para comprensión, si no es que ambas, ¿de acuerdo? Pero si pudiéramos diferenciar clínicamente entre un evento vascular isquémico de un hemorrágico, cuál es la manera de presentarse de cada uno de ellos. Hablando del hemorrágico, en el hemorrágico es mucho más probable que el paciente presente dolor de cabeza como síntoma inicial. Y generalmente el dolor de cabeza que presenta este paciente es muy intenso Es agudo el dolor. y es súbito. O sea, de estar bien la persona en unos segundos o minutos, en un par de minutos, ya presenta un dolor de cabeza bastante intenso. ¿Sí? Otra de las manifestaciones también que puede presentar, el paciente puede inclusive debutar también con crisis epilépticas,
¿sí? Presenta un evento de crisis epiléptica que generalmente son motoras posiblemente. También puede presentarse también con náusea o vómito. Y otro dato que también nos pudiera orientar a que es un evento de tipo hemorrágico es el hecho que el paciente tiene disminución del estado de alerta, que de estar despierto empieza a tener sí, como síntoma inicial sueño, o inclusive puede llegar a presentarse hasta el coma de manera súbita. La persona tiene una pérdida del estado de alerta que es espontánea, y eso es una manera de diferenciar clínicamente dentro de un evento isquémico de un hemorrágico. Digo, son síntomas más sugestivos, pero no quiere decir que sean específicos, ¿sí? Puede ser también un evento isquémico, pero es más probable que se trate de un hemorrágico. A final de cuentas, la única manera que tenemos para diferenciar es a través del estudio de imagen. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el paciente, para que él pueda presentar ese tipo de síntomas que ahorita nos acaba de mencionar, tiene que estar 100% consciente, es decir, que esté despierto, o puede pasar, quizá tenga dolor por el día, se vaya a dormir y ya reacción y ya despierte con este tipo de afectaciones? O sea, ¿qué influye el que el paciente esté despierto o esté dormido? Pues indudablemente influye el tamaño del evento y Ok. la localización. ¿Por qué? Porque hay eventos hemorrágicos que no necesariamente el paciente va a tener una disminución en el estado de alerta. Ah, ok. Puede tener solamente debilidad en una sola parte del cuerpo, puede tener problemas visuales, ¿sí? Obviamente que esto es una enfermedad que puede ir evolucionando. Entonces, al inicio, la persona puede presentar solamente un dolor de cabeza, que a lo mejor no es tan intenso, pero sí es moderado, digámoslo así. Ujú. Y la persona posteriormente dice, bueno, pues me duele la cabeza, me voy a descansar. Y ya al momento de que van a ver cómo sigue, ven que ya la persona ya no despierta, no reacciona, no puede mover o inclusive una parte del cuerpo, y es ahí cuando ya acuden a urgencias. Y esto puede ser porque el sangrado, si hablamos de un sangrado parenquimatoso, va aumentando de tamaño paulatinamente, ¿sí? Porque, bueno, como comentaba, una de las principales causas es la enfermedad de pequeño vaso, que esta es una enfermedad que se presenta mucho en los pacientes con hipertensión arterial, que tienen el antecedente de hipertensión arterial. La hipertensión arterial no nada más implica tener cifras de presión elevadas, ¿sí? Ya se ha visto que las personas que tienen hipertensión arterial, en particular las que tienen un historial de larga evolución y de mal control de la hipertensión, provoca un estado proinflamatorio, o sea, es una enfermedad que favorece a la producción de ciertas sustancias inflamatorias a nivel de todo el organismo. Ok. Y estas sustancias van provocando cambios a nivel de las arterias en todo el cuerpo, y hablando de nivel cerebral también. Estas arterias son más frágiles, digámoslo así, lo que son más propensas a que con cambios importantes de la presión arterial pueda haber un sangrado, ¿sí? Entonces, el hematoma puede ir aumentando de tamaño, sobre todo en estas personas, porque también un dato importante es que estas personas tienden a llegar a urgencias con un aumento importante en las cifras de presión arterial, ¿sí? Entonces, esta cifra de presión arterial, mientras se mantenga elevada, predispone a que el hematoma vaya aumentando de tamaño, y eso va a provocar una situación de compresión en Ujú. otras estructuras cerebrales, lo que va favoreciendo a una disminución progresiva del estado clínico del paciente. Entonces, en este caso, el plan de acción, cuando ya el paciente llega al departamento de urgencias en una situación como la que nos estaba planteando, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el siguiente paso del médico una vez que el paciente llega a urgencias presentando específicamente los síntomas que estaba mencionando, la presión arterial alta, en este caso, un aumento en el hematoma que pueda desarrollarse dentro del cerebro? ¿Cuál es lo que sigue para el paciente? O sea, ¿hay un retroceso igual? ¿Se tiene que nivelar la presión con el paciente? El manejo, pues es el manejo de un paciente crítico. Aquí influye mucho, aparte de los antecedentes de enfermedades previas, inclusive también influye el hecho de saber si el paciente está tomando ciertos medicamentos que también pudieran predisponer a que el sangrado sea más importante, como los antiagregantes o los anticoagulantes, Ok. que son medicamentos que pues van a retrasar la formación de un coágulo en alguna parte del cuerpo, lo cual predispone a que el sangrado aumente.
Si tenemos antecedente, también hay que saber qué medicamento era el que estaba tomando para ver si hay una manera de revertir el efecto de tal tratamiento. ¿Sí? Pero en cuanto llega el paciente a urgencias, pues primero tenemos que estabilizar. Manejo de cualquier paciente de urgencias, estabilizarlo, toma de signos vitales, asegurar vía aérea, etcétera. Si sospechamos de un evento vascular cerebral, es imprescindible hacer un estudio de imagen, que en este caso el estudio de la tomografía. La tomografía, más allá de que nosotros tengamos una sospecha clínica muy importante, de que el cuadro sea muy característico, no podemos hacer el diagnóstico con la clínica nada más. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos de que efectivamente se trata de un evento isquémico o se trata de un evento de tipo hemorrágico. Y eso solamente lo sabemos con el estudio de imagen, que esta es la tomografía de cráneo. ¿Sí? Ya una vez teniendo el estudio, el resultado, ya podemos ahora sí normar la conducta para dar el tratamiento más apropiado. En el caso del evento hemorrágico, es imprescindible controlar la presión arterial. ¿Sí? Ok. No bajarla tampoco de golpe, pero sí llegar a un rango objetivo para disminuir la probabilidad que el hematoma aumente más de tamaño. Entre más grande sea el hematoma, mayor Mayor presión, afección ¿verdad? va a tener el paciente. Sí, porque bueno, una de las situaciones que puede provocar un hematoma intraparenquimatoso como te comentaba, el efecto de masa, empieza a comprimir, a desplazar otras estructuras cerebrales. Y en esos casos, también dependiendo de la localización del mismo, porque a veces no es tanto el tamaño, sino la localización, se pudiera considerar como manera terapéutica, de una maniobra terapéutica, el hecho de realizar una cirugía para descomprimir, ya sea colocando una válvula de derivación o descomprimiendo con una craniotomía para liberar la presión que se está conteniendo en el cerebro debido a este hematoma, ¿sí? Y obviamente que se requiere el manejo de este paciente en una unidad de cuidados intensivos, es lo más apropiado. Inclusive se ha visto que este es un factor que pudiera influir en el pronóstico del paciente, que se ha manejado dentro de una unidad de cuidados intensivos especializada en evento vascular cerebral. Ya para que el seguimiento que le estén dando el paciente, o sea, el que esté el que esté en cuidados intensivos garantiza de que el paciente tuviese o la reacción que pudiera tener de efectos adversos fuese menor o influye dependiendo más que nada en la zona donde se está desarrollando la hemorragia. Ayuda más que nada que el pronóstico sea un poco más favorable, Ok. porque bueno, a pesar de todo, es un evento vascular cerebral tipo hemorrágico, es uno de los eventos vasculares, es una de las enfermedades neurológicas que tiende a presentar mucha mortalidad Mortalidad. en los pacientes. Estamos hablando que el 50% puede fallecer dentro del primer año, ya sea por la gravedad del mismo o las secuelas que pudo haber provocado en el paciente. Entonces, el manejo en las primeras horas después del evento es importantísimo para disminuir el riesgo de otras complicaciones que pudiera tener. Para efectos ya de tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando? Ya una vez que se estabiliza el paciente y que ya lo tienen en zona de urgencia, ¿qué tratamiento hay posterior a que se atendió literalmente al paciente en tema de urgencia? ¿Qué Lo, medicamento sigue, por Bueno, ejemplo? aquí lo importante saber es qué fue lo que provocó el evento Ok. vascular, porque bien pudo haber sido el descontrol en la presión arterial, pudo haber sido que era una persona que tiene angiopatía mieloide, o hay otro tipo de evento vascular hemorrágico que ocurre por la ruptura de una malformación vascular, ya sea arteriovenosa, la ruptura de un aneurisma. Ok. Entonces, ahí lo que nos ayuda mucho también a sospechar la causa del sangrado saber ver la localización del sangrado, si tiene otras hemorragias, si el sangrado es nada más a nivel del espacio subaracnoideo, pues nos orienta a una causa como tal del evento vascular. Entonces, ya dependiendo de lo que haya provocado el evento vascular, pues ya se norma la conducta en específico. Pero al inicio, pues es la estabilización del paciente. Si tenemos el antecedente de un uso de anticoagulante y hay un medicamento que revierte los efectos de este anticoagulante, pues también considerar usarlo en el paciente. Obviamente se complementan con más estudios, imagino, lejos del estudio de imagen, Exactamente. como por ejemplo, ¿cuáles, El doctor? estudio de inicial, pues es la tomografía, Ok. ¿sí? Pero posteriormente en algunos casos pudiéramos solicitar, por ejemplo, si tenemos la sospecha de que fue un aneurisma que se reventó, que se rompió,
eh, posteriormente realizar una angiografía por sustracción digital, complementar también con una angioresonancia o una angiotomografía también. Son estudios que van a ayudar a diagnosticar de manera más certera si efectivamente hubo un aneurisma ahí que se haya roto y pues obviamente ya una vez que el paciente esté más estable, pues planear también un abordaje intervencionista para evitar que ese aneurisma pues pudiera volver a romperse. Ok. Y ya posterior a ello es cuando iniciamos con lo que es el tema de la rehabilitación. Sí, ¿Cómo es más que nada el proceso de que un paciente ya saltó, o sea, saltó de su etapa crítica, ya estamos en la etapa quizá de evaluación, de seguimiento al paciente, posterior a estabilizarlo? ¿Cómo brincamos a la etapa de rehabilitación? ¿Cuánto tiempo es más que nada la atención que se le da a ese tipo de pacientes? Llámese desde un mes, quizá un periodo de 2 semanas. ¿Cuál es el periodo aprox o promedio que pueden ustedes atender a ese tipo de pacientes previo a enviarlo a algún proceso de rehabilitación? bueno, la terapia de rehabilitación, si se puede iniciar dentro de las primeras horas también es importante, Ah, ok. obviamente si las condiciones del paciente lo permiten. Obviamente que también se consideran otros factores, medidas de neuroprotección, etcétera, si el paciente requirió o no algún manejo intervencionista o no, pero la rehabilitación, pues en cuanto a las condiciones del paciente nos lo permitan, se tiene que iniciar. ¿Por qué? Porque también es un factor que va a ayudar a mejorar el pronóstico, disminuir la probabilidad de que el paciente quede con secuelas de manera importante. Que bueno, a final de cuentas influye mucho el hecho de que del tamaño del evento y de la localización del mismo, porque hay eventos que, aunque uno actúe a tiempo, el evento tiende a ser catastrófico y puede provocar la muerte a pesar de que el paciente acuda a urgencias de manera oportuna y O se sea, dé es, dentro de... es, es instantánea la reacción o la afectación que hay en nuestro cerebro, o sea, Sí, al desarrollar un evento como este. exactamente. Pues hay eventos que son catastróficos, sangrados muy importantes, pacientes muy frágiles, sobre todo pacientes de edad avanzada, que tienen otras comorbilidades, que son diabéticos, hipertensos, con falla renal, falla hepática. Entonces es complicado a veces el manejo en este tipo de casos. Y a veces, aunque se hagan todo ese tipo de medidas, el paciente pues tiene una probabilidad alta de fallecer De también. fallecer. Sí, más que nada los datos nos lo dicen, o sea, siendo el factor de riesgo de personas a partir de 50 años en adelante que tienen, y más que nada si sufren alguna hipertensión o alguna enfermedad de medicina interna, pues obviamente el factor de riesgo aumenta un poco más. Exacto. Antes de que terminemos esta cápsula, más que nada me interesaría, ya que conocemos un poco más ad hoc de lo que es una EBC, pues aquellas personas que aparte también acompañamos a familiares, tenemos abuelitos, familiares ya quizá de la tercera edad o hasta incluso nuestros propios papás, ¿qué pudiéramos hacer en dado caso de que nosotros presenciemos un evento o un tipo de situaciones que se vayan a relacionar como esto, ¿no? Pues, ¿qué debemos actuar? ¿Debemos llamar a la ambulancia? ¿Debemos llamar a emergencias? ¿O llevarlos directamente nosotros a urgencias? Lo ideal es acudir a urgencias lo más pronto posible, idealmente esperando a una unidad de atención como una ambulancia. Reconocer los síntomas tempranos, que en este caso del EBS hemorrágico, dolor de cabeza intenso de inicio súbito, vómito, náusea de manera espontánea, también disminución o pérdida de la conciencia de manera súbita, debilidad de un lado del cuerpo, dificultad para hablar o la aparición de inicio de crisis convulsivas o epilépticas. Son los datos como que hay que tener bien en cuenta, sobre todo también en las personas que tienen ciertos factores que predisponen a estos eventos, pacientes hipertensos, pacientes de edad avanzada, con antecedente de tabaquismo importante, enfermedad renal, enfermedad hepática. Tratar de reconocer estos síntomas de manera temprana para acudir a una valoración de urgencias lo más pronto posible. Excelente, Doc. Y ya posteriormente darle el seguimiento en la rehabilitación, ¿no? Exactamente, Entiendo. determinar cuál fue el factor que provocó el evento, si es una causa que se pudiera revertir, requerir un tratamiento más en específico y pues obviamente ya en la fase de recuperación, control de factores de riesgo que también para disminuir la probabilidad de que pudiera volver a presentar un evento similar. Y se pudiesen evitar los eventos cerebrovasculares, Doc. O Se sea, lo puede pudiéramos disminuir prevenir. el riesgo porque hay factores de riesgo que son modificables y hay factores de riesgo que no podemos modificar. Por ejemplo, los no modificables son el sexo, la edad, el hecho de tener diabetes, hipertensión. Esos no se pueden quitar, pero los que sí se pueden quitar,
evitar el consumo de tabaco, disminuir la ingesta de alcohol, hacer actividad física. Obviamente, si tenemos diabetes e hipertensión, que estas enfermedades estén bien controladas para disminuir la probabilidad de que pudiera presentar un evento. Entonces ya saben, el 16 de septiembre, nada de tomar, nada de fumar. Con moderación. Más que nada con moderación, exactamente. Sí. Para todas estas personas que están preguntando, bueno, ¿y dónde puedo consultar con el doctor Alcides en dado caso de que tenga yo un familiar que pasó por esta situación o que posiblemente esté propenso, ¿no? a desarrollar quizá un EBC? ¿Dónde lo podemos encontrar? Va a estar apareciendo aquí sus datos, pero igual si nos comparten nos la encontramos información. en Saltillo, en el Centro Hospitalario de la Concepción, y aquí en Monterrey, en Calzada del Valle 325 Oriente, y el número para consultas, citas es 8125-139000. Excelente. Va a estar apareciendo ahí la información de contacto del doctor Alcides. Recuerden que también lo pueden seguir en todas las redes sociales de UNO. Compartan este contenido que es completamente informativo y también es gratis para que toda la gente conozca este tipo de situaciones y también sepamos qué hacer, siendo que es importante darle difusión a este tipo de contenido. Y pues no me queda más que agradecerle parte de su tiempo por estar aquí, más que nada por compartirnos esta información. Y pues el siguiente tema para la próxima semana van a ser igual los días lunes a la 1 de la tarde desde los canales de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología. Muchas gracias, mi nombre es Ángel Prado, les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.